Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido el continuar con esta alabanza en espíritu y en verdad. Y vamos a proseguir con el estudio de la palabra de Dios, dando la bienvenida a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo y protegiendo. Les siga cuidando a aquellos que siguen convalecientes, siga orando por ellos para que Dios les siga recuperando y puedan estar una vez más aquí entre nosotros. Vamos a continuar, hermanos, estamos ya terminando. Hoy será la última clase, la conclusión de esta clase que ya hemos llevado pues ya 2 meses, ¿verdad? Hoy se cumple la imposición de manos y dones milagrosos del Espíritu Santo. Estamos ya concluyendo, hermanos, esta clase y hablábamos, hermanos, de pues cómo, un resumen de las últimas clases, cómo es que ya estos dones de tipo milagroso habían cumplido su propósito. Hoy en nuestros días ya no recibimos nosotros dones de tipo milagroso por la imposición de manos. No están los apóstoles aquí para impartirnos esos dones. Ellos eran los únicos que podían hacerlo. Ya lo estudiamos a través de estas clases, ¿verdad? Pero sí tenemos, hermanos, los dones espirituales que nos sigue impartiendo el mismo Espíritu de Dios, y nos da el apóstol Pablo a entender cuál es el fruto del Espíritu que todos nosotros debemos de tener y seguir cultivando. Ahí lo leíamos en Gálatas 5, 22 y 23. Estoy haciendo otra vez un repaso nada más. Galatians 5, 22 and 23. Más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estudiamos de esto, hermanos. Ahí entendemos, este es el fruto del Espíritu. Se espera de todo cristiano, decíamos, que siga creciendo en estos dones espirituales y que lleguen a ser virtudes en todo hijo de Dios. Nosotros cultivamos estos dones, seguimos ejercitando y Dios nos da también el crecimiento, tal y como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo planté, Apolos que regó, mas Dios es el que da el crecimiento. Ahí en 1 Corintios 3:6, 1 Corinthians 3:6. Este es el verdadero fruto del Espíritu, hermanos. Decíamos también, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, si alguien profesa ser hijo de Dios y no tiene estas virtudes, el tal es un mentiroso y charlatán. Si él dice, yo tengo los poderes milagrosos del Espíritu Santo, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Dónde está todo eso? Ahí es donde uno prueba que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando abundamos en estos dones. El apóstol Pedro también le citábamos, hermanos, nos recuerda cómo poder seguir creciendo en estos dones espirituales que nos da el mismo Espíritu de Dios. Seguir creciendo para que lleguemos a tener la madurez espiritual necesaria para no caer jamás. También decíamos, también estudiamos allá en 2 de Pedro 1, 5 al 11, ya lo leíamos también, ¿verdad? 2 Peter 1, 5 through 11, leíamos también ahí, ¿verdad? Vosotros también, que poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, que virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, que paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal que amor. Es un deber. No obtenemos estos dones, hermanos, de tipo milagroso, ¿verdad? Ya no está hablando de a las lenguas añadan esto, ¿verdad? A las lenguas añadan el don de sanidad, etcétera, etcétera. No podemos. Pero sí podemos seguir creciendo en estas virtudes, en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién puede decir ahorita, no, hermano, yo no necesito más conocimiento de la palabra de Dios, ya llegué al límite, ¿verdad? Ahora sí ya no me cabe nada en la mente? ¿Quién puede decir? Pues nadie.
¿Podemos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Claro que sí, y debemos. Para así poder seguir añadiendo todo esto, dominio propio, self-control. ¿Quién puede decir aquí también? No, hermano, yo ya soy un experto en esto de dominio propio. A mí nadie me hace que me enoje o que me exaspere o que me altere. ¿Quién puede decir eso? Ya llegamos al límite del dominio propio. Pues nadie. Es por eso que tenemos que seguir creciendo. ¿Ven ustedes? Dominio propio no es un don de tipo milagroso, ¿no? Todos podemos alcanzar a llegar a este dominio propio, self-control, si ponemos diligencia, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Al dominio propio también, ¿qué? Paciencia, patience, y ya sabemos que paciencia, cuidado, paciencia igual ¿a qué? A pruebas. ¿Quieres más paciencia? Pídele a Dios paciencia, pues ten cuidado porque ahí vienen las pruebas también. ¿Estás seguro? ¿Estás madura lo suficiente para pasar por estas pruebas? ¿Te vas a agarrar de la mano de Dios, de la mano de Cristo? ¿O vas a creer en tu propia fuerza? No, ¿verdad? Sobre todo esto leíamos, hermanos, y estudiamos, y claro, a la paciencia, piedad, godliness, empápate de todo lo que tiene que ver con Dios. That's godliness. Right? Todo lo que tiene que ver con Dios, esa es la piedad. ¿Y qué tiene que ver con Dios? Pues todo lo que leíamos en Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu, empápate de todo eso. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que no hay ley, no puedes ir a la cárcel por tener mucho amor, mucha paciencia con tu prójimo. ¿Quién te va a meter a la cárcel por ser muy paciente? Pues nadie. Afecto fraternal, por tener mucha fe, ¿verdad? Hoy en nuestros días, claro, gracias a Dios, en esta nación tenemos la libertad de expresión, la libertad de religión, el amendamiento número 1 de la Constitución, ¿verdad? Y lo reclamamos, y todos lo reclaman también, pero en lo espiritual, hermanos, es algo que tenemos grande gozo de poder alabar a Dios sin ninguna perturbación, bien tranquilos aquí, ¿ves? Tranquilitos. ¿Quién nos molesta? Aire acondicionado está allá afuera casi 90 ahorita, pero gracias a Dios tenemos esa posibilidad. Otros hermanos no tienen esa posibilidad ahorita, los hermanos de Ucrania. Ser agradecidos, hermanos, por todo lo que Dios nos da. Otros están pasando por muy feas situaciones muy, muy críticas, hermanos. Decía nuestras hijas, le recordaba, hijas, esto es lo que nos dio Dios de comida, no digan, ay, yo no me gusta eso. Gracias a Dios que lo tienen, que lo tenemos, ¿verdad? Eso es algo, hermanos, que tenemos que entender. Y a la piedad, afecto, ¿qué? Dice en Pedro también, afecto fraternal, brotherly love, filos, ¿se acuerdan? Filos que estudiamos también. Y al afecto fraternal también el amor ágape, que es el amor máximo, el amor que viene ¿de quién? Pues de Dios. ¿Quién nos enseñó amor ágape? Cristo. Él dio el sacrificio máximo por ti y por mí en la cruz. Ahí está amor ágape en acción. Entonces, tenemos de quién aprender, ¿o no? Sí. Que no lo hagamos es otro asunto, pero de que tenemos un ejemplo, lo tenemos. Ahí nos quedamos, hermanos, también y dice el apóstol Pedro también en el versículo 8, porque si estas cosas están ¿qué? En vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Estudiamos también, no va a haber tiempo de estar ocioso, vas a estar activo en el cuerpo de Cristo, porque vas a tener ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí. ¿Qué dice el 9 y el 10, hermanos? Lean ustedes ahí, 9 y 10 de 2 de Pedro 1, 2 Peter 1, 9 and 10. ¿Qué nos dice? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
la promesa que nos da ahí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, haciendo estas cosas. ¿Ven ustedes ahí la clave? Haciendo. No dice sintiendo estas cosas. Una cosa es sentir y otra cosa es hacer. Yo siento la necesidad de alabar a Dios. Pues sí, pero si no vienes a alabarle, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo siento la necesidad de ayudar a mi prójimo. Pues sí, pero si no lo pones en acción, ¿de qué te va a servir tanto sentimiento, ¿verdad? Ahí está la clave. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Es una promesa. Y lo podemos hacer, en otras palabras. Es algo que es posible. Los cristianos del primer siglo lo creían. El asunto es, la pregunta para nosotros, ¿creemos nosotros esto? Ojalá que sí, ¿verdad? Para poder seguir creciendo en estos dones espirituales. De esta manera, dice el 11, ¿qué dice? Os será otorgada, ¿qué? Amplia y generosa entrada, ¿en dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahorita la iglesia aquí en la tierra, en lo físico, es temporal, en lo físico, ¿verdad? El reino de Cristo aquí en la tierra, físicamente, aunque es un reino espiritual, pero está compuesto de lo físico, porque somos nosotros, ¿verdad? Estamos en carne y hueso todavía. Y claro, somos seres triunos, espíritu, alma y cuerpo, pero la iglesia se compone de personas ahorita que hablan, que cantan, que alaban a Dios. Y el reino también en aquel día será, dice ahí, ¿verdad? Eterno, llegará a esta parte eterna donde ya no va a haber carne, ya no va a haber personas tampoco que vengan a perturbar el reino de Cristo. La iglesia será limpiada. Para eso es el juicio de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, hay puros hipócritas, hay puros esto y lo otro. Pues para eso es el día del juicio, para limpiar de la hipocresía, de los divisionistas, de los lobos rapaces, etcétera, etcétera, right? De los chismosos, de los mentirosos que están ahí entre los hermanos también. Para eso es el juicio final, right? Esperamos esta purificación, hermanos, final, para ser limpiados, para llegar a ser la esposa de Cristo, limpiecita, ¿verdad? Cuando leemos estos versículos, decíamos, también entendemos la necesidad individual de poner toda diligencia de lo que esté de nuestra parte, la responsabilidad individual de añadir estas virtudes en nuestra vida espiritual. También decíamos, es imposible que alguien que no ha sido bautizado para el perdón de los pecados logre este objetivo. Todavía no tienen la alianza del Espíritu Santo. Solamente aquellos que han sido añadidos a su iglesia tenemos esta grandiosa oportunidad. No nos olvidemos de esta purificación de los antiguos pecados efectuada en las aguas del bautismo, como leíamos también ahí en Romanos 6, 1 al 7. Ya lo estudiamos, ya lo leíamos, right? Romans 6, 1 through 7. Que nunca se nos olvide esta purificación antigua de nuestros pecados, de los pecados antiguos. En conclusión, decíamos también, hermanos, terminando ya esta clase, podemos asegurar sin duda alguna que Dios sigue obrando milagrosamente en su iglesia hoy en nuestros días. Pues ¿cómo está eso? Que Dios sigue obrando milagrosamente en su iglesia hoy en nuestros días. Bueno, primeramente se sigue cumpliendo la profecía de Daniel 2:44 que ya leíamos, ¿verdad? ¿Cuál era esa profecía de Daniel 2:44? Daniel 2:44. Esta profecía es un milagro en sí. ¿Qué dice Daniel 2:44? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. En sí, esto es un milagro, ¿verdad? De que estemos todavía aquí como iglesia del Señor, como reino. Está hablando de la iglesia. Han tratado de destruirla. Es más, han tratado de
hacer a un lado también, de borrar el mapa la palabra de Dios. Desde la antigüedad te cachaban con una Biblia, la quemaban. Es más, te consideraban hereje si tenías una Biblia en la Edad Media. Qué triste que los que profesaban conocer a Dios, una religión muy antigua, religión muy antigua, catolicismo, y te pescaban con una Biblia, eras considerado hereje. Tú no tienes el derecho de tener la palabra de Dios. ¡Wow! Nosotros somos los que la interpretamos, y si te atreves a ir contra eso, eres un hereje. Y te quemaban vivo. ¡Wow! En la foga, una fogata. Pero el reino de Cristo, hermanos, jamás iba a ser dejado. Hasta ahorita sigue el reino de Cristo. Nunca llegó a no existir. Nunca dejó de existir. Algunas religiones dicen hubo la edad negra, ¿verdad? The Dark Ages, en el cual no existía el reino de Cristo. ¿Quién puede asegurar eso? ¿Quién puede asegurar que no existía el pueblo de Dios a través de los años, en algún tiempo? Tenemos, hermanos, bastantes descubrimientos arqueológicos que vemos y decimos, wow, ahí estaban los hermanos del primer siglo, right? Todavía en los años 200 también se encuentran estos mosaicos de hermanos que se congregaban. Pero el hombre, hermanos, habla de que quiere contradecir lo que es la palabra de Dios. Aquí dice que jamás será que dejado, jamás será que destruido. Jamás será destruido. Si alguien dice que la iglesia del Señor en algún tiempo de la historia dejó de existir, está diciendo que esta profecía de Daniel 2:44 es mentira. En algún tiempo dejó de existir. No. El reino de Cristo siempre ha existido y ha habido siempre hermanos fieles y un remanente siempre que ha quedado y sigue quedando hasta hoy en nuestros días y seguirá quedando hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. Mateo 16:18, Cristo lo dice también, right? ¿Qué dice Cristo, hermanos, en comparación con Daniel? Mateo 16:18, Matthew 16:18, ¿qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Viene el establecimiento de su iglesia, y las puertas del Hades que no prevalecerán contra ella. Garantía. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si en algún tiempo la iglesia del Señor dejó de existir a través de la historia, quiere decir que las puertas del Hades prevalecieron, right? Por eso estamos seguros que la iglesia del Señor siempre siguió existiendo hasta ahorita. ¿Sí, hermano? Yo leí en el año 80, por ahí esos años, Ajá. en un periódico decía que una persona de aquí había ido a Armenia. ¿A dónde? Armenia. Y allá parece que había gente entre las montañas, en cuevas, estaban allí escondidos por Sí. el problema que había. Entonces él conoció a unos descendientes del apóstol Pedro, descendientes de ellos que adoraban a Dios, que eran de la iglesia, era la iglesia. Ajá, cristianos. Ajá. Wow. Pues sí, se siguen viendo, ¿verdad?, cosas que no esperábamos ver, ¿verdad? Y como en este caso que menciona nuestra hermana, ¿verdad? Descendientes de Pedro que siguieron firmes, ¿verdad?, en el Evangelio. Amén. Sabemos que son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y sigue la iglesia, confirmando otra vez que la iglesia nunca ha dejado de existir. A pesar de que las religiones digan que, ¿verdad?, hubo reformas y que esto y que el otro, ¿verdad?, que los que salimos de los protestantes, yo no salí de ningún protestante, ¿verdad?, sabemos que somos parte del cuerpo original de Cristo y la iglesia fue fundada por Cristo y seguimos adelante, ¿verdad?, predicando su evangelio. Ya no tenemos ahorita, hermanos, la bendición que los hermanos del primer siglo tuvieron
cuando los apóstoles vivían y les imponían las manos y eran sanados y hablaban en lenguas y predecían el futuro. Todo esto cumplió su propósito y ya lo cumplió. Confirmar la palabra de Dios y confirmar que los apóstoles eran enviados de Dios. Cumplió su propósito. Sin embargo, Dios sigue usando a hombres y mujeres en su reino, capacitándolos con los dones espirituales que Él da a todo aquel que ha sido añadido a su iglesia en las aguas del bautismo. Él da estos dones. ¿Y qué dice Colosenses 1, 12 y 14, hermanos? Colossians 1, 12 through 14. Vamos a ver lo que dice Pablo a los colosenses. Colosenses 1, 12 y 14. ¿Qué dice? Damos gracias con gozo a quien, al Padre. Él nos hizo aptos. ¿Ven ustedes ahí la palabra aptos? ¿Qué dice en inglés? Verse 12. Qualified. Nos calificó, en otras palabras. Estábamos bien descalificados, ¿verdad? Y viene Dios y nos califica. Nos hace aptos. Nos da esta gran bendición en estos dones espirituales que nos capacitan para estar en el reino de Cristo y para trabajar en su reino. Él nos da esa capacitación. A veces cuando aplicamos a los trabajos no estamos bien capacitados o nos tienen que dar unos entrenamientos antes de ir a trabajar directamente, ¿verdad? Y te capacitan. Los maestros también les dan los nuevos maestros, empiezan 10 días antes o algo así, 7 días. Porque pues son de rookies, pues son principiantes, tienen que capacitarlos para... ¿Estás seguro que quieres ser maestro? Los capacitan, ¿verdad? Cristo nos capacita a nosotros, nos hace aptos. Cuando el pecador viene arrepentido, buscando el perdón y misericordia de Dios, y Dios lo convierte en una nueva criatura, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, el poder y el milagro que Dios opera en su vida. Eso es algo milagroso también. Cuando Dios te hace una nueva criatura. ¿Quién puede hacer eso? Yo no. Yo no puedo decir a nadie, oye, yo te voy a hacer una nueva criatura, te voy a dar una nueva oportunidad. Yo, darle a alguien una nueva oportunidad, ¿quién soy yo? Yo necesito que Dios me dé una nueva oportunidad a mí. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice, hermanos? 2 Corinthians 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿De dónde proviene todo esto? Dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Otro milagro que Dios opera en la vida de la persona que viene arrepentida, de todo pecador. Si te arrepientes sinceramente, obra Dios este milagro y te da la oportunidad de llegar a ser nueva criatura, nueva creación en Cristo. Eso es un milagro en sí también, ¿verdad? El poder empezar de nuevo, como dice, borrón y cuenta nueva. Empiezas otra vez. No importa lo que hiciste todos estos años en tu vida, pero estás arrepentido, metanoeo, cambio de mente, dispuesto a empezar una vida nueva. Cristo te da esa oportunidad. En las aguas del bautismo venimos a ser hechos nueva criatura. Y todas las viejas, ¿qué cosas? Ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Vemos este milagro entonces que Dios opera en su vida. Y nosotros, como hijos de Dios, hermanos, nuestro enfoque no es en el ámbito físico,
It's not our focus in the physical. No debe de ser, hermano, nuestro enfoque. Somos una nueva criatura. Somos creados en Cristo. ¿Cómo vamos a seguir enfocados en lo físico, en lo material? No tiene sentido. Es un cambio. Vemos las cosas de diferente manera. Nuestro enfoque no es el ámbito físico, sino en el espiritual. Ese sí es, como dice el dicho, nuestro mero mole, right? Debe de ser el ámbito espiritual. Eso lo dice Colosenses también, capítulo 3, versículo 2. Fíjense lo que nos dice. Colossians 3:2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Y el 1 también qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿De qué se está refiriendo aquí, hermanos? ¿A qué se está refiriendo cuando dice si pues habéis resucitado con Cristo? Bautizados. Quien ha sido bautizado ha resucitado con Cristo. No está hablando de la resurrección final. Esa es la que esperamos todos, ¿o no? Esperamos todos esa resurrección. Nuestros hermanos que ya se nos adelantaron, que duermen en el Señor, están esperando esa resurrección final. Está hablando aquí de la resurrección a vida nueva en las aguas del bautismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, todos los que hemos sido bautizados, en otras palabras. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues pruébenlo. Prueba que habéis sido bautizado en Cristo. ¿Cómo? Buscando las cosas de arriba. ¿Ven ustedes ahí? Ahí probamos, buscando las cosas de arriba. Lo espiritual, hermanos, primeramente. Right? Primeramente. No secundariamente. Se nos pasa esto y a veces nos enfocamos tanto en lo físico, en lo material, que se nos olvida el primer propósito como nueva creación en Cristo. Buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Porque ahí está, ¿quién? Dice ahí, ¿dónde está qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahorita Él reina sobre su iglesia. Él es el rey. Él es el mero mero. Él es el santo de Dios. No una persona sentada en una silla de oro, como le llaman, ¿verdad? O de, no sé de qué es realmente, pero no es ninguna persona, hermano, sentada ahí, aunque le besen la mano, aunque se hinquen ante Él. Es Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios. Y por eso, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros buscamos las cosas de arriba, hermanos, como hijos de Dios. Right? El Espíritu Santo entonces te puede seguir usando a ti en su reino como maestro, como maestra, como predicador, como anciano, como diácono, como un servidor en su iglesia. El Espíritu te puede seguir usando, hermano. Si sigues buscando las cosas de arriba, si seguimos enfatizando las cosas de arriba. Claro, si estamos dispuestos. Dios no nos va a usar a la fuerza. Pues ya eres cristiano, ahora sí. A fuerzas vas a ser un maestro, a fuerzas vas a ser una maestra, a fuerza vas a ser un predicador. No. ¿Quieres que Dios te use? Pues ponte solícito. Me acuerdo cuando llegué aquí, ¿verdad? Ya hace muchos años. Joven, ya se pasaron los años, hoy cumplí 55 años. Wow. Time flies. Mi hija tuvo 15. 40 años de diferencia. Y vemos, hermanos, yo he visto en mi vida cómo Dios me ha usado a través de los años. Lo he visto, lo vi desde que llegué.
nomás dije, bueno, si Dios quiere y si me aguanta el carrito, en un Chevy Nova 74, ¿verdad? Si aguanta el carrito, ojalá que nunca me deje. Gracias a Dios nunca me dejó más que una sola vez, y eso porque ya se le había, en esos 3 años y medio que anduve para arriba y para abajo, ¿verdad? 3 años y medio en ese 74, y ya uno de los valeros, el hermano Alex, de los valeros ya le faltaba cambio, pues, hasta ahí me dejó, pues ya no pude, ya estaba ya puro fierro con fierro, solo tuve que hablar a mi papá, oye papá, ahora sí ya me dejó. ¿Puede venir por mí? Sí, hijo, espérame, tengo como 10 horas para llegar, pero bueno, otro asunto. Pero gracias a Dios, hermanos, y cuando tú te pones al servicio de Dios, Él te va a usar, hermano, te va a usar. Y Dios sigue usando. Dios nunca ha forzado a nadie a servirle. Las iglesias de Cristo alrededor del mundo también son autónomas. ¿Qué significa esto de autónomo o autónoma? Autónoma significa tú haces la decisión por ti mismo, right? Autónomo, yo. Tú vas a hacer la decisión. Cada congregación es autónoma. Nosotros no nos metemos con las decisiones de la iglesia de Cristo, allá de los hermanos de habla inglesa. Ellos se juntan, los varones se juntan y hacen decisiones. Yo no puedo meterme, ni el hermano Rudy, ni el hermano Ávila, ni el hermano Alex, y hermano, no, espérense, falta la opinión de nosotros. No, ustedes allá hacen sus decisiones, hermanos. Ellos tampoco se pueden meter acá en las decisiones. No hay una jerarquía, no hay una sede. Right? There's no holy city. No sede, no jerarquía. Ahí se da uno cuenta si es la iglesia con el patrón original. Busquen ustedes cualquier religión, de cualquier parte del mundo, y va a tener una jerarquía, va a tener una sede de dónde salió, ¿right? Y de dónde vienen las órdenes, como quien dice. La iglesia de Cristo no tiene sede, su sede está en los cielos, ¿right? El jerarca, el que es rey, es Dios, es Cristo, ¿right? Y de ahí viene todo, y lo que usamos como ley es su santa palabra, right? So Dios te puede usar a ti. Las iglesias de Cristo también, en la iglesia del Señor somos autónomos, no existe jerarquía, no tenemos una sede en esta tierra la cual hace las decisiones por todas las congregaciones de las iglesias de Cristo. Cada congregación está establecida con el mismo patrón de organización, así como las iglesias del primer siglo. Por lo tanto, cada congregación establece a sus diáconos y ancianos, basado en los requisitos que nos da la palabra de Dios, como lo estudiábamos anteriormente, right? Los hermanos varones de cada congregación eligen y establecen diáconos y ancianos de entre los hermanos miembros de esa congregación en particular. Entre ellos, no es que ya viene un hermano acá, un nuevo, él ya califica para anciano. No, hermanos, ¿dónde está la sabiduría? Tiene que ser probado ese hermano, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No, hermano ya tiene 60 años, ya califica para anciano y acaba de llegar, todavía no ha sido probado, right? Dice, se ha puesto en prueba, dice el apóstol Pablo, right? So, cada congregación hace su decisión, right? Los hermanos eligen y establecen diáconos y ancianos de entre los hermanos miembros de esa congregación en particular. Membresía local. Nos juntábamos la semana pasada los varones, una special call meeting, ¿verdad? Y hablábamos de eso, tocamos el tópico de la membresía local, y otra vez enfatizamos, ¿entienden, hermanos? Lo que significa ser miembro local de esta congregación 620 y San José, ¿right?
y otra vez explicamos de lo que significa esto. Estar trabajando en particular con esta congregación. Yo no soy miembro local de la Iglesia de Cristo habla inglesa, no, soy miembro local de aquí de la 620 y San José, así como todos ustedes, miembros locales en particular. Y cuando se eligen estos ancianos y diáconos de ahí de la congregación local, usualmente se hace oración y se encomiendan a estos hermanos en esta manera, así como lo hacían en el principio, una manera especial de servir al cuerpo de Cristo, como lo leíamos ahí en Hechos capítulo 6, versículos 3 al 6, ¿se acuerdan cuando eligieron los primeros diáconos? ¿De dónde los sacaron? ¿Qué dice ahí para recordar, hermanos, otra vez? Hechos 6, 3 al 6, Acts 6, 3 to 6, ¿qué dice? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélyto de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. ¿Se acuerdan cómo en el principio también los apóstoles hacían esto para encomendar a alguien a un servicio? En este caso el servicio de diaconado, y de entre la multitud ahí, de los hermanos ahí de esa congregación, de esa iglesia en aquel lugar, se escogen a estos hermanos, llenos de ¿qué? Llenos de fe y del ¿qué? Espíritu Santo. Ya nada más, sí, se mira medio guapillo sí, ¿verdad? No, los hermanos feitos no califican para nada, ¿verdad? No se trata de qué tan apuesto eres, hermano o hermana, ¿verdad? Es qué tan lleno estás del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué tan arraigado estás, qué tanto has trabajado también en esta congregación. De ahí entonces se sacan, ¿verdad?, estos hermanos para este ministerio, estos ministerios. Tu fidelidad dice mucho, va a ser tomada muy en cuenta, tu fidelidad. Que Dios nos conceda, hermanos, seguir trabajando en la obra del Señor y seguir creciendo, buscando cada día parecernos más a Cristo. Es nuestro deseo, hermanos, ya concluyendo esta clase. Otra vez quisiéramos, hermanos, que todavía tuviésemos algunos de estos dones milagrosos, especialmente el de sanidad. ¿Quién no quisiera, hermanos, tener aquí el hermano allá, ¿verdad? El hermano Rudy tiene el don de sanidad. Pues vayan con el hermano Rudy para que ore por ustedes y los sane de su cáncer, de lo que tengan, ¿verdad? Quisiéramos, hermanos, pero no se trata de lo físico, no se trata, hermanos, de lo material. Y eso lo entendieron los hermanos del primer siglo. Como que no lo entendían al principio, porque algunos, no, yo hablo en lenguas, yo soy mejor que aquellos, ¿verdad? Y Pablo dice, no, mejor busquen el profetizar que el hablar en lenguas. Yo prefiero dice hablar unas cuantas palabras nada más en lengua que todos conocen, que un montón de palabras que nadie conoce, dijo el apóstol Pablo. Gracias a Dios, hermanos, que nos sigue dando este entendimiento, y ojalá que sigamos creciendo, como decía el apóstol Pedro, y añadiendo virtud en virtud, ¿verdad? Añadiendo, hermanos, a este conocimiento de Cristo para llegar a la estatura de Cristo. Y como dice Romanos 16, 27, Romans 16, 27, Romanos 16, 27, si alguien lo quiere leer, con eso terminamos, hermanos. Romans 16, 27, ¿qué nos dice? Al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amen. In English? To God alone wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. Amen. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. Él es el único, hermanos, único y sabio Dios. Amén. Ojalá, hermanos, que siempre tengamos esto en mente y que siempre estemos dispuestos para seguir trabajando en la obra del Señor y seguir creciendo. Amigo, amiga, te hacemos la invitación en esta mañana. Si tú ya has decidido empezar una vida nueva en Cristo, ser hecho una nueva criatura en Cristo, en las aguas del bautismo, tienes ya esa fe necesaria para que te lleve al arrepentimiento, al cambio de mente, y quieres confesar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor de señores, como Rey de reyes. Crees que Dios le resucitó de la tumba al tercer día y está dispuesto a confesarlo delante de los hombres. ¿Por qué no lo haces hoy en esta mañana? ¿Por qué no nos contactas para que Dios lo haga una realidad, ese deseo que tú ya llevas en tu corazón? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.